Entonces, si puedes volver uno o dos para atrás, para un poquito recordar, nada más. Bien, buenas tardes, jóvenes. Continuando con la temática, antes de hacer un repaso, digamos así, más sintetizado de los tipos de glomerulopatías primarias que tenemos que presentar ahora en este cuadro, en esta proyección que tenemos al momento. Como les había mencionado el día de ayer, existen diferentes formas de presentación, si ustedes se fijan en el título que tiene cada uno arriba. Y lógicamente las glomerulopatías que se presentan de esa forma. Bien, por ejemplo, algunas de estas glomerulopatías cursan con una proteinuria asintomática y ahí tenemos, su nombre básicamente lo está reforzando, digamos así, como es la glomerulopatía por cambios mínimos. Y esta segunda variedad que también se puede presentar, a veces debutar de esa forma, como es la glomerulosclerosis segmentaria focal, que puede adoptar varias formas histológicas, inclusive iniciar con un cuadro de hematuria y como un síndrome nefrítico, pero la presentación es variable, a tal punto de que podemos empezar con un diagnóstico de un grado 1 de la glomerulosclerosis segmentaria focal, pero en poco tiempo puede evolucionar a la forma más graves o avanzadas, como es el tipo 3 o 4. Con hematuria sintomática, la que más se representa y frecuente es la nefropatía por IgA, como les habíamos dicho ayer, un grupo característico de afectación son los niños entre 5 a 10 años de edad como promedio. Luego tenemos ya con una franca cuadro de nefrítico, ¿se acuerdan? Hematuria, edema, hipertensión y poco o nada o moderada proteinuria, ¿sí? Como es la glomerulonefritis proliferativa. Su nombre lo está diciendo de que en ella vamos a tener, por estos estímulos son inflamatorios, proliferación celular en este caso, y sobre todo a nivel de las células mesenquiales y los podocitos. En las formas de presentación de como una proteinuria masiva, como es el síndrome nefrótico, fíjense ustedes que la misma enfermedad de cambios mínimos puede evolucionar de esa forma, al igual que la segmentaria focal, y aquí ya más representativa la membrano proliferativa, ¿no? Igual como la membranosa o la nefropatía por IgA, si ustedes se fijan, pueden adoptar diferentes formas de presentación, o como una hematuria sintomática o como una proteinuria sintomática y luego evolucionar a un síndrome nefrótico. Igualmente, las formas rápidamente progresivas, como es la glomerulonefritis antimembrana basal glomerular, las formas pausoinmunes y aquella que están mediadas por inmunocomplejos, como por ejemplo el lupus y demás. La siguiente. Igual acá, las diferentes presentaciones que ya las habíamos mencionado ayer, donde ustedes podían sacar las características de cada una de estas representaciones. Por ejemplo, una forma crónica de glomerulopatía, una glomerulonefritis con presentación de síndrome nefrótico, lo más característico en su forma de presentación, igualmente las progresivas o proliferativas, dentro de lo que puede ser la evolución hacia un síndrome nefrótico. Desde la forma asintomática, aquellas con una hematuria que puede ser micro o macroscópica y el síndrome nefrótico. Adelante, por favor, Joel. Bien, acá esta diapositiva es para que ustedes se den cuenta hasta cierto punto de que no siempre el patrón histológico va a ser el mismo desde un principio en algunas de estas formas de presentación.
Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica de lo que es la biopsia. Esta es una biopsia con microscopía óptica, donde vemos esa fibrosis y esa retracción del glomérulo en una fase avanzada de la nefropatía lúpica, evolucionando con un síndrome nefrótico. Fíjense esos cambios de estructura y la poca o casi nula presencia de celularidad, que son los puntos negros, como les había mencionado, y un glomérulo que se está atrofiando, digamos así, por la fibrosis. Por eso es que el espacio de Bowman se lo ve más amplio, como podríamos decir así. Y fíjense en la otra fotografía, otra placa del lado derecho, donde, digamos, estuviera más con un cuadro agudo. Fíjense la interpretación macroscópica de ese glomérulo. Vemos un glomérulo hipertrofiado, agrandado, edematizado, que prácticamente hasta se ha borrado casi el espacio de Bowman, y con la presencia de una celularidad importante, inflamatoria, aguda, ¿no es cierto? Entonces, estas dos formas van en la misma patología de base, por ejemplo, como ese es el caso de la nefropatía lúpica, ¿no? Donde en estas flechas intermedias entre las dos placas vemos las diferentes presentaciones que inclusive la nefropatía lúpica puede ir adoptando en el transcurso de la enfermedad. Es por eso que a veces se justifica que a mitad de tratamiento o ante la no respuesta al tratamiento de un esquema que hemos implantado en un paciente, se justifique realizar una nueva biopsia. Y a veces ese hallazgo histológico de la primera biopsia ha cambiado a veces casi totalmente con otra forma histológica, o inclusive puede haber combinaciones de dos o más formas histológicas en la misma lesión. Por lo tanto, eso nos da a entender lo que prácticamente en la clínica también se menciona en relación al lupus, una enfermedad polimorfa, ¿no es cierto?, multisindrómica, como dicen otros, ¿sí?, que afecta varias áreas al mismo tiempo o a veces algunas en específico. Generalmente, hasta hace unos 15, 20 años atrás, se pensaba que el lupus era una enfermedad prácticamente no tratable por los diferentes tipos de presentación que había, ¿no? Se decía un lupus cutáneo, un lupus específico de algún área cardíaca o digestiva inclusive, o renal, ¿no? Como si fuese un ataque a algún órgano o grupo de órganos específicos. Y de ahí el manejo que se hace de diversa forma, a veces a un principio, cuando es la presentación inicial del lupus. La siguiente, por favor. Bien, vamos a un poco ahora específicamente a las glomerulopatías primarias. Vamos. En realidad creo que ya las hemos mencionado. No podemos descartar un componente genético importante o menos importante. Los rasgos genéticos que pueden estar en el fondo de esta glomerulopatía primaria, ¿no es cierto?, y de los cuales van a ser reforzados o despertados, digamos así, estos antecedentes genéticos por la presencia de un proceso inflamatorio que es un gatillo, digamos así, que va a disparar el desarrollo de la enfermedad, en este caso de la glomerulopatía, ¿sí? Otros casos con un componente autoinmune importante, ¿no? Y finalmente, pese a todos los avances que se tienen, aún tenemos un grupo de estas patologías cuya causa no puede ser precisada todavía. Por lo tanto, la característica van a ser agresión por complejos, presencia de la reacción antígeno-anticuerpo, una cascada inflamatoria por la presencia de todas esas interleuquinas que se liberan a la agresión, y lógicamente en no todos los casos una resolución favorable
o con la recuperación, pues a veces, ojalá, con suerte total de la función renal o parcial, o finalmente con una función renal muy insuficiente que a la larga va a ir lógicamente a una insuficiencia ya crónica. Vamos, la siguiente. Este es el mecanismo que vemos, por ejemplo, de la infiltración, digamos así, o interiorización de estos complejos, ¿sí?, a las células podocíticas y las lesiones que van produciendo dentro de ella cuando son introducidas por pinocitosis en su interior, ¿no es cierto? Aquí un recuerdo histológico así esquemático, digamos así, de lo que es la membrana basal y sus componentes. Hacia abajo, las células endoteliales rodeando o siendo la pared de los capilares glomerulares en este caso, ¿no?, con ese contenido de lipoproteínas albúminas. Aquí en este caso la flecha negra nos indica cómo han atravesado la membrana basal y están siendo captadas por las células podocíticas, ¿no?, desencadenando todos esos intercambios de características eléctricas y químicas dentro del mismo y llevando a la pérdida y la lesión de la misma célula, ¿sí? Ahí dice claramente procesos de digestión, digamos así, o autofagocitosis, si quieren así, o esta muerte programada, ¿no es cierto?, que es la que muchas células adoptan para su reemplazo. Y ahí están los componentes nuevamente de la membrana basal glomerular. Las capas epitelial, las células endoteliales, ¿sí?, fenestradas, la membrana basal misma, y hacia afuera las células epiteliales con los podocitos. Esa es la membrana basal del glomérulo que tiene que ser atravesada para que obtengamos la presencia de sangre o proteínas en el sedimento urinario. Adelante. Yo creo que con este esquema podemos entender mejor. Acá, lo mismo, ¿no?, donde prácticamente esta barrera que es la membrana basal es una glomerulonefritis membranosa afectada, ¿no? Esa es la membrana basal que empieza a ser destruida para que se produzca luego la destrucción de las células epiteliales o podocitos que vemos hacia afuera, ¿no?, y con la pérdida de la arquitectura y el escape de los componentes del plasma, como son, por ejemplo, como es la albúmina, las proteínas o las células del eritroides blancas o plaquetas de la sangre. Esto es lo que tenemos que entender bien para poder decir y orientarnos y ubicarnos perfectamente por qué hay presencia de proteínas o sangre en la orina. Es por la ruptura de toda esta membrana basal que va a dar lugar a que escapen componentes sanguíneos y plasmáticos hacia el filtrado glomerular, hacia la cápsula de Bowman y luego seguir por el trayecto por las diferentes porciones de los túbulos renales. La siguiente. Igualmente acá, fíjense, los mecanismos que despiertan, esto es para orientarnos rápidamente, los mecanismos que despiertan la presencia de algunas de estas células acometidas. Por ejemplo, las células dendríticas que van a estimular la presencia o la proliferación de algunos grupos de antígenos, facilitar la migración y la presencia de estas interleuquinas típicas de una reacción inflamatoria o infecciosa aguda. Igualmente los macrófagos. Fíjense ustedes, para que no solamente en lo relativo a estas patologías glomerulares o del riñón, fíjense el papel que desempeñan cuando son estimulados o despertados en su actividad macrofágica, todos los macrófagos que tenemos, sobre todo los monocitos, ¿no es cierto?, monocitos y timocitos, que van a dar lugar a la liberación y a la secreción y a la producción de estos factores mediadores de la inflamación.
¿no es cierto? Y aquí dice, por eso muchas de las enfermedades renales tienen este fondo, al igual que en la agresión de las células endoteliales, fíjense ustedes, ¿no? Por ejemplo, dice en algunos tipos de glomerulonefritis, ¿sí? O en la nefropatía diabética, por ejemplo, o en pacientes sépticos. Igualmente las células mesenquiales, los podocitos, fíjense también. Y si tomamos como un patrón general, la estimulación de todas ellas va a liberar o va a estimular la producción de mediadores de la inflamación. Ahí están viendo diferentes componentes de la reacción inflamatoria, ¿no es cierto? Interleuquinas, factor de necrosis tumoral, la presencia de citoquinas, factores de agregación plaquetaria, etcétera, etcétera, que son estimuladas ante esta acometida que se produce por esta reacción antígeno-anticuerpo. Adelante. Bueno, una composición estereotípica de la albúmina, ¿no? Con ese subpeso específico de 70 kilodaltons. Adelante. Otro recordatorio, al igual que el cuadro anterior que vimos, ¿no? De las formas. Entonces, las pausas inmunes, ¿dónde afectan? Ahí están los punteados, nos está indicando exactamente en qué lugar van a producir su agresión. Estos mediadores, igualmente en los diferentes tipos. Por ejemplo, los después de complejo C3, ¿no? Van a dar lugar a estas reacciones que van a acompañar a todas estas formas de agresión. Fíjense ustedes, la agresión a las células mesangiales, acompañadas de una proteinuria asintomática, dice una hematuria microscópica, ¿no? Y la presencia de inmunoglobulina A cuando se hace la inmunofluorescencia, atacando a quien, ahí vemos a las células mesangiales, ¿no es cierto? Y así vemos las otras también, tipos de lesión, a qué parte de la estructura del glomérulo o componente del glomérulo van a ser agredidos. La siguiente. Bien, adelante. Algo de lo que deberíamos tener conocimiento. Una lesión difusa que afecta a más del 50% de los glomérulos, la enfermedad. Global, que afecta a todo el glomérulo y más de la mitad. Una lesión focal que afecta a una parte de todos los glomérulos, ¿no? Y una segmentaria que afecta solo una parte del glomérulo. Y la esclerosis, finalmente, que va a ser el proceso fibrótico lamentablemente final que va a llevar a la pérdida de la función de ese tejido por los procesos de fibrosis que se desencadenan. Adelante. Otra vez acá una comparación, ¿no? De un glomérulo normal en la figuras de la izquierda. Fíjense, un acometimiento global del glomérulo, ¿sí? Como vemos ahí a las figuras del medio, difusa que afecta a todos los componentes del glomérulo, ¿sí? Segmentaria, como habíamos adelantado, a una parte del glomérulo, ¿sí? Y focal, no a todos los glomérulos, sino a algunos. O sea, está focalizada la lesión en algún grupo de glomérulos, pero no en todos. Fíjense esos términos que los necesitan conocer y saber definirlos para no confundirse. Adelante. Vamos a esta glomerulopatía, la más frecuente habíamos dicho, en niños, ¿no? Menores de 10 años, dice acá el reporte de esta lámina de las guías KDIGO, ¿sí? Y donde pues existe esta lesión glomerular cursando generalmente con un síndrome nefrítico. Fíjense ustedes en la clínica, edema facial, dificultad respiratoria, hipertensión arterial, edema, lo clásico. Y en el laboratorio podemos tener
diferentes grados de proteinuria, pero no en el rango nefrótico. Hematuria sí, con glóbulos rojos dismórficos, presencia de cilindros hemáticos. Podremos tener una hipoalbuminemia si es que la pérdida de proteínas es importante y la presencia de inmunoglobulina G generalmente con un complemento normal. En la histopatología, sí, presencia, ahí está, de ya agresión a la parte podocitaria, confusión de los procesos epiteliales que son los podocitos. Igual el tratamiento ante la agresividad con prednisona o metilprednisolona, ¿sí? Con un tope máximo de 80 miligramos por día. El tiempo puede variar de entre 4 a 16 semanas. Lógicamente, al cabo de esos 2 meses de tratamiento, o sea, medio tratamiento, y vemos que no hay respuesta, no ha disminuido la proteinuria, no ha mejorado la función renal, la clínica que puede ser parcialmente remitida, ahí sí tenemos la justificación para intentar una biopsia renal. El pronóstico, bueno, relativamente, digamos, bueno, sobre todo en los adultos. Vamos. Acá la típica imagen que se ve por inmunofluorescencia. Entonces, las partes más brillantes que vemos así, más claras, digamos así, más un poco blanquecinas, del depósito lineal que se ha producido parejito de toda la membrana basal, ¿no es cierto? Generalmente es la imagen que da tanto la IG, la inmunoglobulina G, que se impregna de esta forma en la membrana basal, y ese es el aspecto que da cuando se impregna con la inmunofluorescencia. Siguiente. Acá una microfotografía electrónica, ¿no? Microscopía electrónica. Ahí arriba, en la imagen de arriba, tenemos la membrana basal, con todos sus componentes. Hacia abajo, las células endoteliales, la membrana basal propiamente dicha, el espacio urinario hacia arriba, lo que va a filtrarse al espacio de Bowman, y los podocitos. Y fíjense donde existen esas flechas negras en la parte de los podocitos, donde ya vemos que se ha lesionado y hay separación de ellos. Ya no están juntos, unidos, porque lo que se observa es de que esas aberturas solo son virtuales, solo cuando hay exceso de eliminación de una sustancia, agua, lo que sea, se abren, después se cierran. Abajo vemos lo mismo, pero ya con una lesión mucho más importante, digamos así, a nivel de los podocitos, mayor destrucción. Hacia abajo vemos el capilar glomerular también con depósito, ¿no? Y una pared muy irregular, ¿sí? Ahí tenemos una lesión de fractura donde está ahorita marcando el cursor una célula endotelial que ha sido destruida prácticamente, queda nada más que restos. Entonces, fíjense la utilidad a este punto de la microscopía electrónica, o sea, un estudio mucho más, digamos así, ampliado, ¿no? Mucho más que la microscopía óptica, desde luego, visualizándose estos componentes íntimos, digamos así, de la estructura de la membrana basal en este caso. Adelante. Bien. En este caso, en este tipo de glomerulopatías, lamentablemente las recaídas no son tan raras de esperar en este grupo de pacientes. Máxime si un poco de esto de ataque está en relación a las fases de crecimiento rápido del niño. Ahí es donde se producen las recaídas. Y lógicamente hay que hacer, como dice ahí, rápidamente iniciar el tratamiento. Con los esquemas que hemos visto, se han fijado ustedes, corticoides. Y lógicamente, como es sabido, ¿no? Como tener en cuenta los potenciales efectos colaterales de la terapia. A veces las complicaciones de la terapia inmunosupresora son mucho más importantes que la enfermedad de base misma. O sea, eso es para que ustedes entiendan de que si vamos a manejar esta terapia con inmunosupresores,
hay que tenerlas muy presentes y para poder detectar precozmente si estamos induciendo a ese paciente a un efecto colateral. No se olviden de eso, jóvenes, no solamente en este tipo de enfermedades, en todas las enfermedades donde ustedes vayan a usar con procesos inflamatorios severos o más aún si hay una patología con presencia de la reacción antígeno-anticuerpo que obliga, digamos así, a usar este tipo de inmunosupresores con esa carga grande de efectos colaterales que todos ellos tienen. Adelante. Otra que ya la habíamos mencionado, esta glomerulopatía donde el ataque se desencadena por anticuerpos contra la membrana basal. Todo el nombre lo está diciendo, ¿no es cierto? Ahí se producen estos fenómenos de quimiotaxis, activación de los neutrófilos, daño endotelial que hemos visto y la inflamación. ¿Se fijan ustedes? Entonces ahí habíamos mencionado aquellos que inclusive hay este síndrome pulmorrenal, como es el Goodpasture o el Wegener también, ¿no? Que tienen esos ataques a las dos estructuras básicamente en la afectación más severa, ¿no es cierto? Ahí están las manifestaciones clínicas, los laboratorios que deberíamos tener para apoyar este diagnóstico de una glomerulitis antimembrana basal, como la presencia de esos anticuerpos antimembrana basal por la prueba de ELISA específica. ¿Sí? La presencia de algunos agentes inflamatorios como los anticuerpos contra el núcleo de los citoplasma, que son los ANCAs. Fíjense ustedes que pueden estar presentes en un gran porcentaje. No estas otras fracciones también como el RO, el LQ, ¿no? Que podemos tener presentes también, y la celularidad presente de segmentados y también eosinófilos en muchos de los casos. Y el depósito, igual que de cambios mínimos de IgG en forma lineal en la membrana basal. Sí, lo que una imagen casi similar a la que acabamos de ver antes. ¿Sí? Entonces, el tratamiento, si se fijan ustedes, citostáticos o inmunosupresores, corticoides y plasmaféresis. Fíjense ustedes que son manejos no nada simples y lógicamente deben ser realizados por personal en centro de especialidad y por un personal de experiencia en el manejo de este tipo de tratamientos. Y aquí va la recomendación. Fíjense ustedes, rápidamente, progresiva y fulminante. Estamos hablando a veces de semanas de evolución del cuadro, donde el paciente evoluciona la lesión rápidamente, llevando a la lesión final o terminal de la función renal. Este es el drama a veces que podemos tener en algunos pacientes y de hecho esto lo hemos visto justamente en gente de la edad de ustedes, jóvenes, personas por encima de 15 hasta los 50 años, pero mucho más en jóvenes de la edad 25, 28, 30 años que pueden desarrollar esto y en todo caso algunos de los pacientes trasplantados que se tienen ha sido a causa de esta glomerulopatía. En algunos el trasplante no ha sido tan satisfactorio como en los otros que felizmente hemos tenido una muy buena sobrevida del injerto sobre todo, pero también en algunos una recaída o una reactivación o si quieren aparición o reaparición de la enfermedad en el riñón trasplantado. Ese es el problema que tenemos con este tipo de patologías. La siguiente. Aquí está la imagen que les hemos mencionado, la inmunofluorescencia, fíjense, ese engrosamiento y depósito lineal difuso de la membrana basal que ya la vemos aquí fragmentada con varios lugares interrumpida, ¿no? Sí, inclusive con desprendimiento en algunas partes de la membrana. Totalmente, no hay
ese trazo continuo y fino que se ve en la inmunofluorescencia, digamos así, normal, en un paciente que no está con este problema. Adelante. Otra vez, corticoides, citostáticos, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí está mencionando a la ciclosporina, ¿no?, por la dosis que tiene, de 2 miligramos por kilo queso, 3 meses. Estos son parámetros aproximados. Como en toda patología, el tratamiento siempre es individual y personalizado. No podemos aplicar, estos son, como se diría, guías nada más, que nos orientan un poco qué esquema podemos seguir, ¿no es cierto? Inclusive la plasmaféresis, que si bien se hace este procedimiento, pero es un procedimiento que no es nada barato, porque una sesión de plasmaféresis es un poco para que más o menos entiendan en qué consiste. Es como una sesión de hemodiálisis, una máquina parecida al hemodializador, solo que el filtro ya no es un filtro capilar de hemodiálisis, sino es un filtro especial para plasmaféresis, que se usa una sola vez y se desecha. El costo de este filtro no es barato y hay que hacer esa cantidad de sesiones, ¿no?, hasta tener una disminución importante del conteo de estos productos inflamatorios o la recuperación de la función renal o la disminución de la proteinuria. Eso nos estaría indicando que el paciente está teniendo una muy buena respuesta al tratamiento. La siguiente. Esta membranosa ya la habíamos mencionado, lamentablemente. Otra de las formas de presentación de estas enfermedades glomurulares, ¿no? Como dice, también con una evolución hacia la cronicidad y pérdida de la función en poco tiempo, pese a los tratamientos. Ahora, fíjense ustedes cuántos fármacos entran en acción acá. Cuanto más fármacos veamos en un listado, quiere decir que no hemos encontrado el fármaco ideal. Por lo tanto, tenemos que echar mano a varios de estos, combinar algunos de ellos para disminuir las dosis de cada uno y disminuir de esa forma los efectos colaterales de estos fármacos. Tenemos que echar mano a tratamientos combinados, ¿sí? Igualmente, ahí está el laboratorio, la clínica de presentación, ¿no? Esta es, como dice ahí, la forma más común o frecuente de glomerulopatía que se observa en pacientes adultos, inclusive portadores de algunas enfermedades de base, por ejemplo, neoplasias, por ejemplo, infecciones, por ejemplo, el VIH y otras patologías con el lupus. Igualmente pueden evolucionar esta forma de presentación con un resultado a veces no nada favorable al tratamiento. Adelante. Un esquema acá, ¿sí?, para ver cómo se produce esa reacción inflamatoria y por la presencia de estos complejos anticuerpo antígeno presentes, ¿no? Entonces van a ir viendo ahí ustedes cómo se van depositando y lógicamente alterando la composición química, eléctrica y estructural de la membrana basal. Acá estos complejos se están depositando entre la membrana basal y la capa epitelial, o sea, hablamos aquí de depósitos subendoteliales, o epiteliales, perdón, debajo del epitelio. Y la célula que vemos arriba es el podocito. Entonces, fíjense cómo van a ser agredidos. La siguiente. Otra imagen de inmunofluorescencia, pero acá ya, si se fijan, con un poco de cuidado, el depósito ya no es tan lineal, ni continuo, ni difuso, sino puntiforme. Esta es la forma de presentación por la presencia de otro tipo de inmunoglobulina, generalmente la IgM es la que da este tipo de depósito. A veces la IgA también puede dar esto, pero más es la IgM, así un depósito puntiforme.
de estos complejos a nivel de la membrana basal. La siguiente. Acá el acometimiento difuso, así, ¿no? Donde vemos todo lo que ven de rojo ahí dentro de los capilares, entre al medio de los capilares glomerulares, es la membrana basal que, se fijan ustedes, está engrosada, edematizada e invadida en toda su extensión con un agrandamiento del ovillo glomerular, y fíjense que el espacio de Bowman ha sido reducido porque todo el glomérulo está edematizado, es una palabra, está hinchado. Y fíjense ustedes que fuera del glomérulo, a la derecha, más o menos a las 4 de la tarde, tenemos un túbulo que también está siendo acometido porque tenemos ahí contenido seguramente de algún cilindro o algún grupo conglomerado de glóbulos rojos que se ve en la luz de ese túbulo. ¿Ya? Hacia arriba también existen otros túbulos aplanados donde vemos que existe todavía celularidad al contorno. Todos esos contornos que vemos y con espacio blanco al medio son túbulos. ¿Ya? Adelante. Otra vez. ¿Sí? Fíjense ustedes que los tratamientos cada vez se hacen más prolongados, con terapias combinadas, inclusive, a veces obligándonos a cambiar el esquema ante una poca respuesta, a veces a las 4 semanas de tratamiento, porque como hemos visto, la evolución hacia la cronicidad es muy rápida. Entonces, si no tenemos respuestas buenas y rápidas, hay que revisar inmediatamente el esquema de tratamiento que estamos usando y tal vez combinar o intercalar con otros fármacos. ¿Sí? No se olviden de esto, de que tenemos, por eso nuevamente recalcarles, tener un diagnóstico clínico sindrómico precoz. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en la parte de medicina general o en la guardia. Darse cuenta rápidamente y pedir los exámenes complementarios. No será de especialidad, pero como han visto, se puede pedir un perfil lipídico, una función renal, un sedimento urinario. ¿De especialidad algo? Nada, todo es medicina general. Adelante. Otra glomerulopatía que es frecuente también, ¿no? Esta, por ejemplo, también junto con lo de cambios mínimos, también es frecuente en gente joven, ¿no? Niños también, muchos de ellos son afectados por esta forma de glomerulopatía, y donde vamos a ver que la inmunoglobulina presente en mayor presencia es la IgA, por eso nefropatía por IgA, ¿sí? Y puede haber este acompañamiento de depósitos de complemento, fracciones del complemento, o inclusive, fíjense ustedes, hasta presencia de otra inmunoglobulina, en este caso la inmunoglobulina G, lo que hace variar un poco la interpretación de la inmunofluorescencia. Si estamos diciendo que una de ellas es depósito lineal y la otra difuso, podemos tener áreas de la membrana con punteado, así en forma granular, o continuado. Entonces no podemos a veces definir exactamente cuáles, porque están superponiéndose dos tipos de inmunoglobulinas en esa lesión, ¿sí? Y lógicamente acá el pronóstico, fíjense ustedes, ¿ah? Entonces otra vez tenemos que tener un diagnóstico precoz, no retardar el diagnóstico y peor aún retardar el inicio del tratamiento si queremos darle una chance al paciente para que no pierda la función de sus riñones. Es de eso que estamos hablando, jóvenes. La siguiente. Ahí está, combinado el depósito punteado y difuso a la inmunofluorescencia, ¿no? Con áreas de mayor intensidad, ¿no? O sea, donde hay mayor cantidad de depósito de inmunoglobulina, y con áreas de menos pintado, como diríamos así, parece lineal, ¿no? En algunas áreas del glomérulo, de la membrana basal.
Todo eso es la membrana basal de un glomérulo. Y entre esos espacios negros están algunos capilares sanguíneos y algunos túbulos. Vamos. Ahí está. Comparen ustedes con la imagen anterior. Esta es la misma imagen de la inmunofluorescencia. Todas esas manchas rojas que vemos dentro del glomérulo es área de mayor acometimiento, engrosamiento de la membrana basal, ¿no? Que se pinta más por la presencia de mayor cantidad de inmunoglobulinas en esos lugares. Y la parte que veían delgaditas, ahí está, la membrana adelgazada y segmentada en algunos lugares, o sea, fracturada, digamos así, en algunos lugares, o engrosada con un cierto grado de hiperplasia de las células mesangiales. Más o menos acá se orientan hacia las 5 de la tarde, dentro del glomérulo, a las 5 de la tarde se ven células mesangiales proliferadas y hacia afuera también. Y fíjense hacia el contorno algunos túbulos, ¿sí?, con presencia de células también. Y hacia afuera se ven otros capilares también afectados, ¿no? Vamos, la siguiente. Otra vez, y una que la estamos repitiendo, para que, no porque estemos duplicando, sino porque esta forma puede presentarse en las dos, ¿no? Como una glomerulopatía primaria o como una secundaria, como vamos a ver a continuación seguramente. ¿Sí? Entonces, esta es la sorpresa, esta glomerulopatía es la que generalmente más esperamos al hacer una biopsia por el grado de pérdida de proteinuria que tiene el paciente, acompañado de esa hipoproteinemia, una hipogamaglobulinemia, la hiperlipemia que ya la hemos visto, que se presenta en todas ellas, casi complemento normal, e inclusive una forma positiva, una serología positiva para el HIV, que pueda ayudar a que la lesión se vuelva colapsante, característico de la glomerulonephritis focal segmentaria en un paciente portador de HIV. O sea que ya se dan cuenta entonces la severidad de estos cuadros, ¿no? Y lo peor es esto, encontrar esa esclerosis, o sea, ya es fibrosis. Y fibrosis, hemos dicho, lesión irreversible, con colapso de los capilares, o sea, si quieren ustedes, atrofia de los capilares dentro del glomérulo o del parénquima renal y, lógicamente, isquemia, ¿no? Y otra vez, uso de inmunosupresona, ¿no? O ciclosporina, asociados un poco a uso de IECAS en algunos componentes, no solamente para disminuir la proteinuria, sino también para un mejor control de la presión arterial, por esa acción antiproliferativa que tienen y de remodelación que tienen los grupos de enalapril o los IECAS, ¿no? Tanto en la parte cardíaca como renal. Por eso se los denomina también por sus efectos como cardioprotectores o renoprotectores, ¿sí? Pero eso es hasta cierto punto, mientras la tasa de filtrado, esto es básico. Los IECAS podemos usar solamente si la tasa de filtrado es mayor a 60 ml por minuto, o sea, un estadio 2 de la insuficiencia, pero por debajo de ella ya no podemos usar porque el deterioro de la función va a ser más rápido y nos va a ayudar a que se dispare rápidamente el aumento de la creatinina en plasma. Entonces, ahí ya tienen una recomendación general, hasta cuándo o en qué momento podemos todavía usar un IECA y a partir de cuánto no. Sí, por favor, eso no se olviden. No es solamente para estas glomerulopatía, sino para todos los pacientes. Cuando hay que parar el uso de los IECAS en un paciente, digamos así, hipertenso. ¿Ya? El pronóstico. Ahí está. Si el manejo no ha sido adecuado, va a evolucionar a una insuficiencia renal terminal. La siguiente. Lo que hemos visto en esas gráficas esquemáticas, la destrucción e invasión de los podocitos, ¿sí? Y, lógicamente, esta forma grave, como es la forma colapsante,
con una presencia de tejido o generación de fibrosis o esclerosis, si quieren también, fibrótica a nivel de las estructuras del glomérulo y los vasos capilares. De hecho, pues el acometimiento a veces es a todos los componentes de la nefrona, vale decir, células o vasos sanguíneos, glomérulos, túbulos y mesangio. No es fácil de decir exclusivamente el acometimiento es a este componente. No, a veces el componente puede ser a todos. ¿Sí? Siguiente. Fíjense una gráfica de un glomérulo y su cápsula de Bowman normal a la izquierda, el filtrado, y fíjense la característica así, no muy anatómica, pero sí artística de esta lesión focal segmento. Un segmento del glomérulo está siendo agredido. Por lo tanto, el filtrado va a caer rápidamente. Y eso dice ahí, disminución del débito urinario, ¿no? Vamos. Otra vez, el depósito de inmunoglobulinas en la membrana basal y los otros componentes vasculares. ¿Sí? Adelante. Ahí dice IgM. Evidentemente, una característica de esta forma es mayor depósito de inmunoglobulina M. Lo que vimos en la anterior, ahí está, todo lo que ven de rojo al centro del glomérulo, la afectación con depósitos y deformaciones, como ese vaso que se vea colapsado hacia abajo y trombosado, ¿no? La poca celularidad de toda la parte que todavía está funcionando hacia la mitad superior del glomérulo y el glomérulo restante, el segmentario, sí, totalmente ya desestructurado en su organización. Eso es lo que vemos y no se descuidan de ver esa proliferación periférica que se ve de la cápsula de Bowman. Ahí estamos viendo prácticamente una proliferación esclerosante alrededor del glomérulo, ¿sí? Que va a llevar lógicamente a la cicatrización de ese glomérulo, la pérdida. Adelante. Aquí, lógicamente, esta forma, como dice ahí, proliferativa. ¿Proliferación de qué? De células mesangiales, células endoteliales, engrosamiento de la membrana capilar, depósito ahí de complejos inmunes subendoteliales y depósitos intramembranosos, ¿no? Fíjense, es una agresión muy severa de esta forma. Es por eso que la evolución puede ser rápidamente a la insuficiencia renal. No nos da chance a veces de poder intentar tratamientos y en lo posible hay que intentar el esquema a veces más agresivo en algunos casos si queremos tener una respuesta por lo menos favorable y la más inmediatamente posible. ¿Sí? Adelante. Adelante con el resumen. Otra vez, los sitios de acometimiento del glomérulo, de las diferentes formas de presentación de estas glomerulopatías. Adelante. Estas son las indicaciones que podríamos decir así más generales para someter a una biopsia percutánea renal al paciente. Una falla renal que no se puede, una caída de la función renal no explicable, un síndrome nefrítico agudo donde existe la instalación inmediata casi de un cuadro de insuficiencia renal aguda, no muy bien catalogada, también es indicación. El síndrome nefrótico, ni qué decir, prácticamente la biopsia renal casi es indicación absoluta en el paciente nefrótico, a no ser que existan contraindicaciones muy específicas, ¿no? Para no realizar una proteinuria nefrótica que no se ha podido explicar y que puede ser recurrente también. La hematuria glomerular aislada y enfermedades, por ejemplo, ahí está el lupus.
la nefritis lúpica. A veces la verificación de la enfermedad, pese a las pruebas serológicas que contamos, pueden salir negativas y nos llevamos la sorpresa cuando hacemos la biopsia renal y vemos la histología, que es compatible con una lesión típica de la nefritis lúpica. Adelante. Aquí nada más esta imagen para que ustedes hagan una fijación, digamos, en su aprendizaje. La microscopía óptica, ahí en el recuadro superior, en la figura A, si quieren. El recuadro B, ¿sí? La microscopía de luz óptica, ¿no? Microscopía por luz u óptica es la lesión que vemos, la histología de ese glomérulo arriba, a la izquierda. El B, los diferentes tipos de depósito granular y lineal en la inmunofluorescencia, el B y el C, y finalmente una imagen de una microscopía óptica, ¿sí? O microscopía electrónica que dice ahí el enunciado. Esas son las diferencias, jóvenes, para que puedan tener una mejor comprensión. ¿Sí? Adelante. Vamos. Acá hablamos de los pacientes respondedores con lo que es la remisión, con recuperación de la función, ojalá definitiva, o la recaída. Fíjense, cuando hablamos de un paciente respondedor o no respondedor al tratamiento, en este caso al grupo de fármacos corticosteroides, con esas respuestas de ser sensible a las respuestas de los corticoides o resistente. Esto ya lamentablemente es muy difícil, este segundo componente, porque a veces en la tentativa de querer conseguir una respuesta, ¿qué hacemos? Y reiniciamos el tratamiento, un nuevo esquema con corticoides, pero a dosis más altas. O iniciamos dosis altas de corticoides asociado a otros inmunosupresores. Inflamatoria y la reacción antígena este grupo de que es la siguiente a los efectos citómica, si quieren, podríamos decir que cuanto más agresivo sea nuestro tratamiento inmunosupresor, los aumentos de riesgo de morbo y mortalidad aumentan mucho más. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y no estarse explayando en este tipo de terapias. La siguiente. Siguiente, Joel. Igual. Fíjense que no siempre las cosas son como uno pensaría, ¿no? Iniciado el tratamiento vamos a tener una respuesta excelente o adecuada, por lo menos. Lamentablemente tenemos estas respuestas que hay que tomarlas en cuenta. Siguiente. Igual. Vamos. Bien. Con esto estuviéramos terminando lo que es la parte de estas glomerulopatías primarias. Ahora iremos rápidamente un poco al grupo de las glomerulopatías secundarias. Por favor, Joel, ¿podemos adelantar un poco? Son las secundarias. ¿Secundarias a qué? A una enfermedad o otra patología de base, no propia del tejido renal, ¿no? Eso significa secundaria. Y acá, como en todas las revisiones, el lupus eritematoso sistémico. Acá vale la pena, si bien ustedes van leyendo estos puntos que hemos anotado en esta proyección, decirles a ustedes que después en la actualidad, hasta cierto punto es como si no hubiéramos avanzado mucho en el manejo de esta
patología, ¿no? Porque todavía tenemos pacientes que no responden, pacientes que se caen, pacientes que pierden la función renal por esta patología, ¿sí? Tal vez el resultado que podríamos mencionar importante en el manejo de la nefropatía lúpica, o sea, del acometimiento del lupus en la función renal, estamos hablando de eso, ¿no? Hemos conseguido solamente por el mejor conocimiento de la enfermedad y el tipo de reacción inflamatoria que ocasiona la presencia de autoanticuerpos, inmunocomplejos, etcétera, ha hecho que por lo menos con ese conocimiento podamos prolongar la sobrevida de los pacientes, tanto del paciente como de su función renal. Creo que eso es lo que hasta ahora hemos conseguido, pero aún es una causa epidemiológicamente frecuente de presentación y de pérdida de la función renal. Inclusive, hasta hace unos años, fíjense, unos 20 años atrás o 15 años atrás, este grupo de pacientes que perdían la función renal por un lupus no eran candidatos para ingresar en un programa de trasplante. Primero porque en su manejo previo de su enfermedad, o sea, del lupus, en la tentativa de querer ofrecer un tratamiento, y ha sido expuesto al manejo o tratamiento con inmunosupresores. Y ustedes saben que todos los trasplantados de casi todos los órganos tienen que tomar inmunosupresores de por vida para mantener a su sistema inmune frenado para que no agredan al injerto que se ha colocado, ¿no es cierto? Entonces, esto hacía que muchos de estos pacientes no tengan acceso al trasplante, porque se pensaba, lógicamente, que si no habíamos logrado controlar la enfermedad y el paciente ha llegado a la pérdida de la función renal, era lógico suponer que después de haberse expuesto a terapias inmunosupresoras muy agresivas con riesgo de infecciones o de otras complicaciones severas, lo expongamos nuevamente a una cirugía, si bien no tan agresiva, pero sí el hecho de injertar un tejido ajeno a ese cuerpo, ¿no? Y que podría ocasionar, lógicamente, el gatillo para que se ataque nuevamente a este tejido injertado, ¿no? Y lo que se conseguía ahora es con estos inmunosupresores mucho más potentes que tenemos ahora, que han dado chance en muchos casos a que estos pacientes lúpicos que hayan perdido la función renal por causa de un lupus puedan acceder a un trasplante siempre y cuando tengamos por lo menos entre 6 meses a un año de inactividad de la enfermedad. En esas condiciones tal vez podríamos plantear la posibilidad de que ese paciente ingrese en programas de trasplante. Mientras no se cumple eso, es muy difícil decir si ese paciente puede ser candidato o no a un programa de trasplante. La siguiente. Un poco de los signos clínicos, ¿no? Y algunos criterios que se han estandarizado para hacer el diagnóstico, ¿sí? Donde pues 4 o más de estos criterios, más algunos otros componentes como hay hipocomplementemia o consumo de los complementos C3 y C4 sobre todo y demás, podríamos asociar y afirmar que estábamos frente a un paciente con lupus, y donde, como ven ahí resaltado, la biopsia renal es imprescindible. Y como ven, y el objetivo de la biopsia en general, como habíamos dicho, para tener el diagnóstico exacto histopatológico, iniciar el tratamiento más adecuado y, lógicamente, podemos saber cómo va a ser el pronóstico de ese paciente con el tratamiento. En el entendido de que esas formas que hemos visto en las primarias, por ejemplo, de esa rápida membrana proliferativa, membrana rápidamente progresiva, también la nefropatía lúpica puede agredir a esas formas
más agresivas y donde lamentablemente el pronóstico va a ser muy pobre, ofertemos cualquiera de los tratamientos que hay disponibles. A veces la respuesta evidentemente no es nada favorable y lo único que exponemos es a un paciente a los efectos o complicaciones severas que da la inmunosupresión agresiva. Adelante. Vamos. Esta es la clasificación de los diferentes grados de presentación histológica de la nefropatía lúpica. Como ven ustedes, las formas desde la 4 a la 6 son las formas que a veces no las podemos obtener buena respuesta con ninguno de los esquemas de tratamiento que se instaura. Pese, como les dije ahora, a la potencia de especificidad de muchos de los inmunosupresores, como por ejemplo los anticuerpos monoclonales, las globulinas inmunotimocíticas, etcétera, etcétera, que nos abren un poco más el panorama. Incluso la plasmaféresis para tratar de eliminar por esa vía la cantidad de inmunocomplejos o antianticuerpos que se están acumulando en estas patologías, ¿no? Entonces la respuesta no siempre es buena. Siguiente. Lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Solamente una mayor supervivencia del paciente y de sus riñones, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, un dato importante que hay que tomar en cuenta es la gestación, ¿no? Entonces, muchas veces en estas mujeres que tienen un componente genético para que en algún momento se dispare o se descubra o se gatille, digamos así, una enfermedad, en este caso el lupus, es el embarazo. Lamentablemente, como pasa a veces con algunas pacientes que al embarazarse disparan el gatillo y se vuelven diabéticas, desarrollan diabetes mellitus. Con esta patología a veces ese es el gatillo para despertar la enfermedad. Y resulta que aquella mujer joven, 18, 20 años, 25 años, que se embaraza por primera vez y que tal vez con algún antecedente de compromiso articular, que muchas veces en una primera fase se los catalogó como una posible enfermedad reumática, resulta que en el fondo era un lupus. Este es el problema, jóvenes. Lamentablemente, como dice la estadística también, el ataque siempre es más a mujeres y mujeres jóvenes. Hasta antes, hace muchos años, no muchos años atrás, se consideraba que el lupus era enfermedad de las mujeres y jóvenes y varones, pero más mujeres jóvenes, no tanto así del adulto. De hecho, se decía, no es lupus, solamente tomando en cuenta la edad del paciente, pero hay excepciones, ¿no? Como toda medicina, nada es exacto. Y acaban ustedes esos tratamientos en el que llegamos. O sea, hablaba del embarazo. Entonces, a veces el embarazo es el que gatilla o despierta esta enfermedad y lamentablemente a veces la enfermedad continúa y es muy difícil mantener esa gestación. Generalmente se tiene que inducir el aborto o el parto prematuro, si ustedes quieren, si queremos frenar la agresividad de la enfermedad. Porque en una gestante el manejo de una crisis, o sea, una exacerbación de las manifestaciones inflamatorias que da esta enfermedad, es muy grave, ¿no? Como por ejemplo podemos evolucionar hacia una preeclampsia, una eclampsia, un síndrome de HELLP, etcétera, etcétera, que aumentan terriblemente la mortalidad tanto de la madre como del producto. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado y es muy difícil que esa gestante pueda culminar con un embarazo a término. Es muy difícil. Y de hecho, a veces se tiene que interrumpir porque el compromiso renal o de otros sistemas en la paciente son muy severos y hay que tener mucho cuidado. En las mujeres de raza negra, sobre todo,
la crisis lúpica es muy, muy grave, muy severa y no es fácil de manejarla. Hagamos lo que hagamos, ¿no? Bien. Pues continuemos, por favor, un poquito más, Joel. Aquí están agrupadas este tipo de glomerulopausia inmunes, dice, o sea, con pausas de actividad autoinmune, o sea, que no hay periodos de actividad antígeno-anticuerpo o exacerbación de estos mediadores de la inflamación. Por eso se dice pausa inmune. Y en este grupo está, como vemos ahí, la granulopatía de Wegener, el síndrome de Churg-Strauss, que son vasculitis, ¿no es cierto? De pequeño vaso, como dice ahí el enunciado, y con la presencia de estos antígenos contra el citoplasma del neutrófilo, los ANCAs. Fíjense ahí ustedes, 80-90% de los casos. Entonces, si yo estoy sospechando de una vasculitis de pequeño vaso, inmediatamente tengo que pensar en qué hacer esta prueba. ¿Sí? Lógicamente, en ese panel de laboratorio vamos a estar incluyendo todas estas pruebas con base autoinmune, ¿no? Como es el ANA, el anti-DNA, el SMA, etcétera, y otros marcadores de estas patologías que cursan con estas reacciones o actividad autoinmunitaria, ¿no? Facciones del complemento, inmunoglobulinas que podemos pedir y sin descartar, jóvenes, esto sí, es bueno recalcarles, las pruebas serológicas para algunas enfermedades virales, como es la hepatitis B, la hepatitis C, el HIV, ¿no es cierto? Tenemos que pedir esas pruebas porque todas estas estamos viendo que pueden ser la causa de este tipo de glomerulopatías. El tratamiento, otra vez, ciclofosfamida, corticoides, pulsos de metilprednisolona, ¿no? Eso significa usar dosis grandes de la metilprednisolona, 500 miligramos a 1000 miligramos, que los colocamos en una solución de suero fisiológico de 250 a 300 cc de solución fisiológica e infundimos a goteo al paciente en 2-3 horas cada día, por 3 días, al cabo de los cuales podemos seguir usando corticoides, pero en dosis de mantenimiento, generalmente la prednisona entre 5 a 10 miligramos por día nada más. Y esta pulsoterapia se la podría repetir en el plazo de 15 días o tal vez 30 días. Pero ir a un tercer pulso con corticoides en dosis así altas es poner en riesgo la salud del paciente que ya está comprometida y abriendo la puerta para una infección oportunista. Ese es el riesgo. El rituximab, que es un fármaco, un anticuerpo monoclonal con solo CD4 y CD8, básicamente más que el receptor CD4. Sí, un fármaco que lo tenemos ahora disponible, un anticuerpo monoclonal. No es barato su costo, pero se dan una a 2 dosis, una cada 15 días. 2 dosis, nada más. Es un fármaco de rescate, como última chance, si quieren decir así ustedes. La plasmaféresis también se la usa, la saqueprina con el metotrexato o el micofenolato también en dosis bajas. El metotrexato en reemplazo del micofenolato o por el reemplazo del metotrexato puede ir el micofenolato mofetilo para evitar los efectos incluso fibrosos que produce el metotrexato y a nivel de hígado sobre todo, ¿no? La siguiente. Doctor, perdona que lo corte, pero ya ha pasado la hora. Ya. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Mañana vamos a continuar. Si da para que ustedes puedan echarle por lo menos una repasadita general a glomerulopatías secundarias. ¿Está bien? Bueno, les agradezco. Espero que haya servido esta exposición para que ustedes tengan ya un panorama mucho más organizado, si quieren así, de lo que son estas patologías. Gracias, Joel. Gracias a todos los que están
conectados y mañana nos reunimos para continuar con estos temas. Como les dije, nuevamente, si existen preguntas, pueden hacerlas mañana si quieren, antes de la exposición, de algún aspecto que quieran que se aclare o refuerce. ¿Está bien? Sin más, bueno, agradecer a todos los que están conectados. Y Joel, muchas gracias por el apoyo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Listo, Hasta luego. muchachos. Chao, chao.